buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo, una bendición de parte de nosotros, los pastores de esta iglesia Betel, acá en la colonia de Aldea. Esperamos que el mensaje traiga vida, traiga esperanza, te fortalezca, y nuestro propósito es transmitir y llevar el mensaje del reino a todo lugar que pueda llegar este mensaje, esperando que tu corazón, tu vida, tu familia crea, reconozca a Jesús como el Señor, como el Salvador, y te fortalezcas en esa fe, te fortalezcas en caminar con Dios durante estos días. Estamos en el día 12 de abril del 2020, estamos hoy en lo que se llama la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de la Pasión de Jesús. Estamos en el día especial, en el día en el cual la humanidad reconoce el hecho glorioso de la resurrección de Jesús. Durante estos días, desde el domingo pasado se habló y recordamos que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El día lunes Él limpia y purifica el templo que representa nuestra vida. Cuando Él entró a nuestro corazón, Él vino nuestra vida y empezó a limpiar y sigue limpiando nuestra vida, nuestro carácter. Él sigue trayendo una renovación para nuestra vida, para nuestro ser. El día martes hay una controversia, hay un debate entre Jesús y los religiosos, donde Jesús sale adelante de este día. Después vemos el día miércoles, que fue un día de una intimidad, donde la escritura no registra algún hecho sobresaliente o publicado en la escritura de lo que Jesús hizo el día miércoles. Se cree que fue algo muy secreto, algo muy personal con sus discípulos, pero la Biblia no lo registra. Y el día jueves vimos que lo que Jesús siempre ha querido tener contigo y conmigo es comunión, es tener un momento a solas, un momento íntimo contigo, con tu familia, y estos días de cuarentena son a los que nos tiene que llevar este periodo de estar en comunión con nuestro Salvador. Y llegamos prácticamente a este día, el día domingo, y si tú me acompañas con tu Biblia, si la tienes ahí, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 al 4, la escritura nos enseña qué es lo que pasa durante estos días de viernes al día de hoy. Y dice la escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay tres cosas que el apóstol Pablo enseña y que la humanidad en cierta manera reconoce, pero que por la fe tú y yo que tenemos a Jesús nuestro Salvador, es un día también de mucho gozo, es un día de mucha alegría. Hay tres cosas que aquí el apóstol Pablo nos enseña, y primeramente dice en el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Llegamos a este viernes donde Jesús, después de la comunión, él lleva al huerto del Getsemaní, donde ora al Padre, pero es ahí donde Él es traicionado, donde ahí es entregado, donde ahí es abandonado por sus discípulos. El viernes es donde se realiza un juicio injusto, porque el juicio se realiza durante la noche, porque los fariseos, la gente que no quería que Jesús predicara el evangelio, se levanta y lo hace a ocultas para que el pueblo no se alborotara con una verdad disturbia que podía causarles mucho daño. Es golpeado injustamente, es azotado, es juzgado, es criticado. Y es que Jesús, durante su periodo, lo que es el día viernes de este proceso, en la noche cuando Jesús es arrestado, se cumple lo que dice Isaías 53 en su vida. Una profecía más que cumple Jesús, y donde dice que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. En solamente 2 ocasiones Jesús expresa delante de las autoridades de esos tiempos
palabras, pero antes, mientras es golpeado, mientras es juzgado y mientras es todo, él no expresa palabra alguna. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué fue tanto silencio? ¿Por qué no pudo levantar la voz diciendo, yo soy el que soy? De muchas formas lo había dicho, pero ya aquí él no habla. Y dice Pablo que por nuestros pecados él fue llevado a la cruz. Él murió por nuestros pecados. Es aquí donde las palabras del mismo Jesús, del Señor Jesucristo, en Juan 3, versículo 16, que muchos no lo sabemos, pero que a la luz de la Biblia nos da una excelente manifestación del amor, viene con un peso doble para nosotros, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 de Juan 3 es algo impresionante, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué murió Jesús? Por amor a ti, por amor a mí. No importa nuestro pasado. Jesús vino a morir sin juzgarnos, vino a entregarse por amor hacia todo aquel que le abre su corazón, y por abrir el corazón pasamos a ser sus hijos, pasamos de muerte a vida eterna. Todo lo hizo porque pensaba en ti, porque pensaba en mí, porque pensaba en tus hijos, como piensan los míos, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Con esto nunca vamos a entender el amor de Dios. Hoy muchos buscan amor de una u otra manera, pero el verdadero amor se encuentra en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios dejó su trono de gloria para morir por nuestros pecados. Y esto es conforme a las Escrituras. Es el día viernes donde ya en la cruz, después de haber sido menospreciado y azotado, es ahí donde pasaron 3 horas realmente dramáticas en la historia de la humanidad. El cielo se oscureció, la luz del sol se opacó. Por primera vez Jesús sintió verdadera soledad. Hay muchos que hoy en día se sienten solos, pero la verdadera soledad fue la cruz. Y es que la cruz es un lugar de soledad, es un lugar donde se libró una batalla. Y no una batalla en el sentido del bien contra el mal, una batalla en la cual el padre tuvo que aguantar el dolor que llevaba a su hijo. Por eso antes en Getsemaní, él ora y dice, Padre, si quieres que pase esta copa, pero no sea tu voluntad. Y la voluntad de Dios, desde Génesis hasta este día, y que sigue por todos los siglos, hasta que esto se acabe, es la salvación de nuestras almas, es la salvación de tu alma, de tu familia. No importa qué es lo que hayas hecho, lo que importa es que tú reconozcas que un día el Hijo de Dios murió por tus pecados. Ahí en la cruz hay una oración de intercesión por la humanidad. Es ahí en la cruz donde se da una promesa de vida eterna. Es en la cruz donde se da al cuidado de una mujer que iba a quedar abandonada hacia un hombre que la debía tomar como su madre, y ella tenía que recibirlo como su hijo. María iba a quedar desamparada, y Jesús le dijo a Juan, su amado discípulo, esa mujer que está ahí va a ser tu madre. Y Jesús dice, mujer, he aquí tu hijo. Y desde ahí dice la Biblia que Juan atendió y cuidó de María, la que fue la que engendró a Jesús. Es aquí en la cruz donde por primera vez se escucha un clamor desgarrador del Hijo de Dios. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es impresionante las palabras, porque el mismo Padre tuvo que darle la espalda al Hijo para que tú y yo no fuéramos condenados a una vida sin esperanza, a una vida sin gozo, a una vida eterna. Ciertamente hay 2 destinos eternos,
el cielo o el infierno, no hay otro. Tú y yo decidimos dónde vamos a pasar esa eternidad. Los que hemos abierto el corazón a Cristo, sabemos que hay un destino eterno. No nos da licencia esto de vivir como queremos. Nos da Dios la facultad de ser hechos hijos, herederos y coherederos con las promesas que tenemos de parte del Padre. Pero los que rechazan el mensaje, los que rechazan la salvación, hay un destino eterno. Hasta hoy en día, el efecto de la cruz sigue teniendo poder para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hace 8 días entró Jesús en Jerusalén y la gente clamaba de alegría, pidiendo misericordia. Hoy se está diciendo que muera. Y solamente lo hizo por amor. Y el Padre tuvo que voltear su rostro un momento. Y Jesús sintió la peor oscuridad, la peor soledad que la humanidad o que un hombre puede experimentar. Pero vuelvo a decirlo, todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. De tal manera que el apóstol Juan dice, y vuelvo a tomar un versículo que alguna vez ya leí, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es primera de Juan capítulo 3, versículo 1. El amor de Dios es tan maravilloso, tan grande, que un momento de soledad y de dolor fue mejor para Él que perderte a ti o perderme a mí por toda la eternidad. En la cruz es donde a Él, teniendo la sed que toda persona a veces tenemos, en vez de saciarle su sed, le dieron a beber vinagre. Es en la cruz donde Jesús, a punto de morir, dijo, consumado es. Ya no hay separación, ya no hay nada que estorbe para que nosotros podamos venir a Él hoy por la gracia, por el amor de Dios ante su presencia y poder así recibir el oportuno socorro. Es en la cruz donde Él dijo, consumado es. Y conforme a las Escrituras, el Hijo de Dios tenía que morir para que nosotros recibiéramos eterna salvación. Pablo vuelve a decir en el capítulo 15, versículo 4 de la primera carta a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, dice el versículo 4. Aquí deja de estar el apóstol Pablo un hecho interesante, y lo que yo llamo la lucha en el silencio. El sepulcro es la lucha en el silencio, porque ciertamente Jesús fue crucificado. Después de morir, fue llevado a una cueva, fue sepultado. Tomando lo que dice el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 19, el versículo 38 dice así, después de todo esto, o sea, después de la crucifixión, de que el soldado reconociera que Jesús era el Hijo de Dios, después de que fue traspasado con una lanza, después de todo esto, dice la Escritura, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, dice el versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvió en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mira cómo Pablo dice, fue sepultado. Y es ahí donde se realiza una lucha que nadie vio, pero que sí creo que fue muy real. Una lucha donde el infierno pensaba que él había vencido, donde la muerte se reía de pensar que había vencido al Hijo de Dios. Pero la verdad es que esa risa, esa alegría iba a ser muy momentánea. Pero este periodo, entre el viernes y el domingo,
ese periodo que a veces tú y yo enfrentamos es donde hay una promesa de parte de Dios. Pero no porque Dios una promesa al día de hoy tenga la obligación de cumplirla al día de mañana. Hay un periodo en el cual Dios a veces guarda silencio. Porque es ahí donde en ese proceso o en este sábado, como yo llamo, este sábado es el día donde la paciencia se ejercita, donde la fe empieza a crecer, donde tú y yo no podemos quedarnos solamente con la promesa de ayer, del día viernes, y esperar que hoy ya nos resuelva el Señor. A veces tarda un poco su promesa. A veces Él tiene que trabajar con nosotros en paciencia, en fortalecernos, en creer la promesa. Hay muchos que todavía no han recibido el cumplimiento de esa promesa y es donde muchos declinan, es donde muchos se rinden, es donde muchos dejan de orar, es donde muchos dejan de congregarse, es donde muchos dejan de meditar en la palabra, de seguir buscando las promesas. Es donde muchos a veces tienen un mal hábito, como aquí no me resolvió Dios, voy a otro lugar. Y como aquí tampoco voy a otro lugar, y ese es un error que a veces cometemos los seres humanos, los que estamos aún en estas situaciones del reino de Dios. La paciencia, la lucha en silencio se está desatando a tu favor, porque la promesa fue, y la promesa de Jesús es que Él iba a morir, es que Él iba a enfrentar todo eso, pero que iba a haber una resurrección, iba a haber una contestación a la oración que se hace. Dios siempre contesta. La oración que se hace con fe, con perseverancia y nos lleva a esperar su promesa. A veces esa espera nos lleva a decir que Dios no me ha escuchado. 3 días, fueron 3 días. Jesús dijo, al tercer día voy a resucitar. Los 3 días tienen algo importante para nosotros. 3 días fue lo que caminó Abraham para llegar al monte donde Dios dijo que tenía que presentar a su hijo. 3 días fue lo que oró Esther, la reina Esther, para pedir el favor de Dios, para presentarse delante del rey a favor del pueblo. Son 3 días. Es un periodo, hay un viernes de promesa, hay un viernes de palabra de promesa, hay un domingo de cumplimiento, pero hay un sábado, hay un día intermedio donde tenemos que ser pacientes, pero seguir perseverando en la fe, seguir creyendo, seguir confiando en que el Dios de la Biblia, lo que habla, lo va a cumplir si permanecemos fieles, como dice el apóstol Pablo. Si tú creíces y permanecen las palabras, por eso Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice, Él dijo esto, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden todo lo que quieran y será hecho, pero hay que permanecer, hay que ser perseverantes, no hay que bajar la guardia cuando llega el sábado, cuando llega el día intermedio, hay que permanecer y veremos el cumplimiento de la promesa de Dios para nuestras vidas, porque Dios es fiel y Él no cambia. Él dijo una promesa y Él la va a cumplir. Él prometió algo y no se va a quedar a medias. Lo que promete lo va a cumplir si permanecemos en su palabra, si permanecemos en su camino, aunque Él te lo he dicho ayer, no está obligado al siguiente día a cumplir. Hay que permanecer. Nuestra fe se va a hacer más fuerte cuando permanecemos en las promesas que tenemos en la Escritura. Y no es una promesa y no vemos respuesta, permanece en eso. Permanece en la palabra. Sigue creyéndolo. Aunque el sábado pueda ser un periodo largo, no quiere decir que es eterno. Es un periodo, puede ser unos días, unas semanas, un poquito más. Pero si tú permaneces, Él te va a ayudar a resistir, te va a ayudar a no bajar la guardia y seguir viviendo, creyendo sus promesas, creyendo su palabra. Regresando a la carta a los Corintios, a la primera de Corintios, el capítulo 13, dice,
Que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, dice el versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es aquí donde Pablo, en estos versículos, termina diciéndonos que en estos días de semana es un día que, como hoy hace mucho tiempo, Dios levantó a Jesús y le dio la victoria, venció al sepulcro, venció la muerte. Yo te decía que posiblemente había una carcajada del infierno de felicidad, pero después de 3 días, Jesús se levantó con poder. Tú y yo sabemos que un día lo podemos ver cara a cara, por la fe que tenemos en esto. El sepulcro fue vencido, el infierno fue vencido, Dios levantó a Jesús con poder. ¿Cómo un día nos va a levantar a nosotros si permanecemos constantemente en su camino? No son reglas el Evangelio, aunque hay instrucciones. Tú y yo vivimos creyendo la promesa de Dios. Por eso Pablo dice, si tú retienes la palabra, lo que te decía hace un momento, hay salvación. No solamente decir, ya soy cristiano, o ya acepté a Jesús y me alejo. Eso no es el camino. Dios nos va a sacar adelante, como en estos periodos tan difíciles que a muchos ya están enfrentando. Para muchos hay muchas dudas de qué va a ser el día de mañana. Para muchos hay mucho temor de lo que va a ser el día de mañana. Para muchos es cómo pagar las deudas del día de mañana. Para muchos es qué voy a comer el día de mañana. Y esto no es para ajeno a ninguno de nosotros. Pero hay una promesa, hay una esperanza. Que Jesús se levantó, y si Él se levantó, Él venció al mundo, venció la enfermedad, venció toda escasez, venció todo virus, Él venció, y un día nos va a levantar también a nosotros de esta situación, o nos va a levantar y estaremos en su presencia, y cara a cara lo veremos. Yo no quiero irme todavía, pero sé que un día voy a ver a mi Salvador. Yo sé que un día estaré con Él, no por mi obra y no por el cargo que tengo, es por la misericordia de Él, es por la gracia de Él. Por eso hay que cuidar nuestra vida, amados. No por decir somos cristianos de cada 8 días quiere decir que estemos caminando. Hay que cuidar nuestra salvación, hay que ocuparnos de ella con temor y temblor. Hay que cuidar este regalo tan hermoso que es la salvación. Él vino a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero hay que saber cuidar lo que hasta hoy en día tenemos. Si hay situaciones complicadas, de esas estamos todos involucrados. Pero hay algo que el apóstol Pablo dice o registra en la carta a los Romanos. Y si me puedes acompañar a la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 18, que debe ser una palabra de esperanza para nosotros, viendo que es el domingo de resurrección, de cumplimientos, de palabra cumplida de parte de Dios. Él dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, abril, cuarentena, coronavirus y lo que tú quieras añadirle a todo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros se ha de manifestar la gloria que viene, la recompensa, la manifestación de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. No es comparable este tiempo a lo que viene delante de nosotros. Tendremos que aguantar, porque hay mucha gente hoy en día que no cree este día, que no cree lo del virus otros sí creen. Pero hay algo cierto en esto, y es una verdad, que lo que viene después de este periodo, como fue después de la cruz, vino la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y si tú crees, a pesar de lo que estés viviendo hoy en día, y le abres tu corazón a Él, y los que ya tenemos la salvación, nada de este tiempo tan complicado se va a comparar a lo que viene de parte de Dios para todos nosotros.
Habrá momentos de llanto como fue la cruz. Habrá momentos de silencio como fue el sepulcro. Pero habrá tiempos de alabanza. Habrá tiempos de gozo. Habrá tiempo de gritarle a todo el mundo que hemos vencido. Porque Él venció al mundo. Nosotros hemos vencido. Porque lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra fe puesta en el Hijo de Dios. Que por amor vino a este mundo a morir en una cruz por ti y por mí. Así que tú y yo podemos andar solamente cabizbajos que va a ser el día de mañana. Hay una recompensa adelante. Hay un cumplimiento. No te quedes con el sábado. No te quedes viviendo el día sábado. Ve hacia adelante. Pon la mirada en el autor y consumador de la fe. En aquel que tiene una promesa, créele que Él va a cumplir. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él en su tiempo lo va a hacer a tu vida, porque Él es el vencedor. Hay mucha gente, como te decía, que niega este hecho. Algunos dicen que no se murió, que se desmayó solamente. Otros dicen que las mujeres que fueron a la cueva se equivocaron de ella, cuando la Biblia dice que los soldados estuvieron ahí. Las mujeres vieron dónde estaban los soldados. Dos discípulos fueron a cerciorarse y llegaron a la misma cueva. Otros dicen que el cuerpo de Jesús, como no murió, fue llevado para curarse. Pero la Biblia dice que la gente vio, los fariseos y los soldados dijeron, ya no está aquí, no está el cuerpo. Y dijeron, digan que lo robaron, mientan. Ve hasta dónde llega la religión, de llegar a negar el hecho más glorioso de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo, el Salvador. Él venció y tú y yo podemos vencer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entregarle nuestras cargas a Él. Necesitamos dejar en sus manos lo que Él sabe hacer mejor y ocuparnos de lo que nosotros tenemos que ocuparnos. No podemos solamente quedarnos con el sábado y a ver qué pasa. No, es cierto que tenemos que ser pacientes, pero esa paciencia se ejercita en la oración, en la palabra, y salir y seguir viviendo una vida confiando en Jesús. No te hablo de ser irresponsable, te hablo de tener fe. La fe no es positivismo. Positivismo es fe sin Cristo, y la fe sin Cristo no sirve. Nuestro caminar es que aún en medio de estas cosas, que aún en medio de esta situación, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Inició un domingo la entrada triunfal. Hubo un proceso, como lo podemos ver en nuestras vidas, en todo nuestro corazón. Limpió nuestras vidas de pecado. Nos ha enseñado a madurar, puede ser el martes de la confrontación, que tenemos que dejar, que tenemos que permitir que Dios haga, aunque todo tenemos que dejarlo a Él. Tal vez hay un miércoles donde no hay nada sobrenatural, pero la comunión del jueves tiene que seguir adelante. El viernes, el Hijo de Dios rogó por ti y por mí. Nos ha cuidado como hasta hoy en día. El velo se rasgó y tú y yo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y pedir socorro, pedir ayuda en cualquier situación. Dios no está ajeno a nada que nosotros estemos padeciendo. Hubo un silencio, una lucha silenciosa, pero al tercer día el sepulcro fue vencido. Él se levantó de la muerte. El Hijo de Dios está presente hoy en nuestras vidas. Lo tenemos en nuestro corazón y por eso podemos decirle gracias, Señor, porque un día venciste tú y yo puedo vencer, porque lo que me ayuda a vencer es mi fe puesta en ti. Este es el mensaje de hoy. Cristo resucitó y tenemos el llamado de dar a conocer su nombre. Así que de una u otra forma el Evangelio no se va a detener. Yo te invito a que camines en fe, que creas las promesas. Te dio una, espérala porque va a ser hecha. Solamente mantente perseverando en la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oro para que Dios
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia durante estos días. Que Dios te guarde y te bendiga. Un saludo para todos. Amén.